Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hay revuelo político en el país. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno denuncia un complot en su contra ante el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor prófugo Carlos Polit para sacarlo del cargo antes de diciembre. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Vaca Mancheno hizo pública una conversación telefónica en la que hablan Serrano y Polit, en la que se escucha que el fiscal general es un peligro y que quiere ser presidente de la República. Aquí los detalles. Hace apenas un mes estuvieron en una misma reunión el fiscal general Carlos Vaca Mancheno y el presidente de la Asamblea, José Serrano. Se sentaron juntos en el EQ 911 para analizar junto a otras autoridades del Estado el atentado terrorista con coche bomba en San Lorenzo. Pero hoy el fiscal Vaca Mancheno marcó distancia y denunció que el presidente de la Asamblea tiene un complot con el prófugo excontralor Carlos Polit para sacarlo del cargo de fiscal general. Y como prueba hizo público el audio de una aparente conversación telefónica. Hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí, pues, hermano? Saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es un miserable. Tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, yo no sé Vaca a quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Sí. Oye, y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Aquí lo esencial no es una disputa o supuesta disputa entre Serrano y Vaca. Aquí lo que realmente debe importarle al país y debe preocuparle al Ecuador es que exista un legislador que resulte ser el presidente de la Asamblea Nacional, que llega a acuerdos con un prófugo de la justicia, Carlos Polit. El fiscal general no contestó preguntas, solo hizo público el audio que tuvo una duración de 4 minutos y 15 segundos. No dijo si esa conversación telefónica tiene orden judicial, ni la fecha en la que fue lograda. Solo dio sus criterios sobre el contenido de la conversación. Hoy le queda claro al país quiénes son los que negocian, quiénes son los que pactan, quiénes son los que llegan a acuerdos para cubrirse sus espaldas. En otra parte de la conversación entre Polit y Serrano se deja entrever que hay una documentación lista en contra del fiscal Vaca Mancheno, que estaría coordinando el propio presidente de la Asamblea, José Serrano. Escúchame un ratito, Pepe. Sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas del chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. ¿Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes? Ya. ¿Y eso puede ser cuando? ¿El día mismo? Inmediatamente. En 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Ya, sí, estamos claros en eso. Ya, ok. El fiscal Vaca, tras hacer pública esta conversación, responsabilizó de la integridad de su familia, de sus colaboradores y la suya propia, a quienes se están complotando en su contra. Yo no negocio con nadie, yo no pacto con nadie, conmigo se equivocaron, porque yo no pacto con nadie, porque yo no tengo rabo de paja. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, y el excontralor Polit sería quien filtró la grabación anterior. En la conversación, Polit y Serrano también se refieren a una amiga y a un chiquito, como ya escucharon, cuyas identidades se desconocen. El excontralor Carlos Polit anunció en las entrevistas pregrabadas que ofreció en Miami a medios ecuatorianos la semana pasada que pronto se conocerá lo que un alto funcionario opina del fiscal y su hermano que preside el Tribunal Contencioso Electoral. En el Ecuador hay uno de los más altos funcionarios de Estado que dice que Carlos Vaca y sus hermanos han creado un centro de corrupción impresionante dentro del Estado ecuatoriano. Y lo van a saber
Ya mismo. Uno de los periodistas que hizo la entrevista a Polit en Miami reveló hoy vía Twitter. Polit me hizo escuchar ese audio el domingo pasado. Me dijo que me lo daría, pero aún lo usaba como carta de negociación. Nunca me lo entregó. Me dijo que era de hace unas 2 semanas. Esto revela que la Fiscalía se lo logró sacar o Polit busca una colaboración con la Fiscalía. Tal parece que el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Polit, es quien grabó esa conversación que llegó a manos del fiscal Vaca, pues solo la voz de Serrano parecería escucharse a través del teléfono. Perfecto. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó de la amiga? No, ese ya no existe. Ok. Ya no existe. ¿Y el que estaba en la contra también ya no hay? No, ya no hay. Para el fiscal Vaca, a quien denominan amiga, tiene nombre y apellido que él la identifica. Que como ustedes escuchan, este prófugo de la justicia, la amiga que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno, el chiquito y otras personas más se ponen de acuerdo para forjar documentos en contra del fiscal general del Estado. Mientras tanto, la fiscal subrogante Tania Moreno sostiene que ella continuará con sus investigaciones, entre las que se cuentan 3 en contra del fiscal general. Lo que tiene que hacer el fiscal general, pienso que antes de dar una rueda de prensa, o sea, aperturar la investigación, proceder como en derecho corresponda, realizar las diligencias pertinentes y eso, investigar. Yo voy a continuar como fiscal general subrogante las 3 investigaciones que tengo aperturadas contra el señor fiscal general y que van a ser notificadas hoy. La una que ya estaba, la otra por fraude procesal que ha presentado el señor Andrés Páez y la otra que es de un exfuncionario de la Fiscalía. Así las cosas, con grabaciones, denuncias y sospechas, el país es testigo del enfrentamiento entre altas autoridades judiciales y legislativas del Ecuador, con la intervención del prófugo excontralor sobre quien el fiscal general ha iniciado al menos 3 procesos penales por concusión, lavado de activos y asociación ilícita. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el presidente de la Asamblea, José Serrano, respondió al audio del fiscal general. No negó la conversación con Polit y pidió que se judicialice el tema. Además, pedirá una nueva investigación por parte de la Asamblea sobre el 30S. Serrano toma acciones contra el fiscal general del Estado. Es por eso que llegó a la Fiscalía Provincial, donde entregó un informe con indicios de responsabilidad penal sobre fondos públicos permanentes de gastos especiales acerca de la Comisión 30S. Aquí no hay 1 kilo de droga, aquí hay 1 kilo de verdades, de documentos veraces que tendrá que demostrar el señor Vaca que efectivamente esto no existe como él ha dicho. Aquí están los originales. Yo no voy a escandalizar señalando ni voy a hacer que esta prueba se pierda. Yo no voy a escandalizar al país. Será el momento en el que se abra la instrucción fiscal que ustedes van a conocer cuál es la naturaleza fundamental de estos documentos originales. Por eso también en la Asamblea solicitará la creación de una comisión para que se investigue. Con los 5 jefes de bancada que tiene esta Asamblea Nacional, para que ellos investiguen de manera especial y concreta durante 30 días todos los hechos relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político y de control en general de el 30S del 2010. Aquí también presentó una denuncia de intimidación y solicitó la judicialización del audio que presentó el fiscal Vaca Mancheno. Lo fundamental aquí es que esa judicialización tiene que determinar en qué contexto, qué fecha, quiénes son los autores de ese ilícito como tal y por supuesto también cuáles son las circunstancias en las que se dio esa conversación. Ese es el tema medular. Aquí no voy a esconder, no voy a lanzar la piedra y voy a esconder la mano. Aquí vamos efectivamente a pedir que se investigue, que se judicialice y al mismo tiempo que se determinen las responsabilidades específicas. No negó que hubo esa conversación con el excontralor, ahora prófugo de la justicia. Esas conversaciones son dadas el año pasado. Converso de manera permanente con ciudadanos, con funcionarios,
con exfuncionarios que me presentan denuncias, que me entregan documentos. Pero recalcó que no tiene ningún acuerdo con Carlos Polit. Ni de carácter político, peor judicial, con el señor Polit. Quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Polit fui yo, y luego voté a favor de esa censura. Sobre el cargo del fiscal regalado a dedo, como lo anunció en su tuit, dijo lo siguiente: para eso se está creando el nuevo Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, para que verifique efectivamente todos estos hechos específicos sobre la nominación y designación y los concursos que se llevaron a cabo sobre autoridades de control. Será esa acción de control del Consejo de Participación Ciudadana la que determine efectivamente qué es lo que ha pasado alrededor de este tema. Y sin dar más detalles, se fue. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y los legisladores le exigen respuesta al presidente José Serrano sobre el audio difundido. Algunos incluso solicitan que el titular del legislativo dé un paso al costado. Los jefes de bancada analizan la solicitud de Serrano para investigar el caso 30S. Tras el anuncio de Serrano, los jefes de bancada esperan la información que pueda dar el presidente de la Asamblea para la conformación de una nueva comisión que investigue el 30 de septiembre. Y con esa información pues se tomarán las decisiones respectivas en beneficio de la transparencia. Estaremos expectantes para tenerla y analizar este asunto. Siempre será procedente la investigación en el marco de la fiscalización. Pero el audio de Serrano y Polit causó preocupación en el legislativo. Bancadas como la de Creo solicitan la renuncia de Serrano. Tiene que hacerse a un costado. Si no tiene nada que esconder, despójese de la inmunidad y enfrente la justicia sin ningún problema. Otras, como la bancada de Integración, pedirán cambio en el orden del día este miércoles para que el fiscal explique el origen del audio. A fin de que nos informe qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y que se haga con toda la transparencia. Es que para algunos asambleístas hay dudas. Porque también nos preguntamos, ¿qué imparcialidad podemos tener en el fiscal Vaca? Por eso es indispensable acelerar el proceso de nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Primero habrá que confirmar la autenticidad del audio y el fiscal oportunamente deberá también indicar cómo obtuvo el audio. Desde la Revolución Ciudadana califican de grave lo denunciado por el fiscal. Me llama la atención y es gravísimo que se mencione por parte del presidente de la Asamblea que se tiene que bajarse al fiscal general. Estamos hablando de una apología del delito. Mientras desde el oficialismo pedirán explicaciones. El día de hoy voy a pedirle al presidente vía escrito que por favor nos explique cuál es la razón y los motivos por los cuales existen este audio. El CAL, que tenía previsto sesionar este lunes, suspendió su reunión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la fiscal general del Estado inició una investigación a la denuncia presentada hoy por su titular Carlos Vaca Mancheno sobre la conversación telefónica entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Según un comunicado de la Fiscalía, se ha pedido que se oficie a la jueza de Garantías Penales de la Unidad de Delitos Flagrantes de Pichincha para que autorice una audiencia privada en la que se realizará la extracción del contenido digital del material presentado por Vaca. El presidente de la República, Lenín Moreno, también se pronunció sobre el tema y lo hizo a través de su cuenta Twitter. Dijo textualmente: respecto de las declaraciones del fiscal general, he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El gobierno nacional adoptará las sanciones y tomará las decisiones que la situación amerita, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, aseguró que por el momento este será el único pronunciamiento por parte del gobierno. La Fiscalía citó a 9 personas vinculadas con el caso del manejo de los enlaces sabatinos, pero uno de ellos falleció días atrás. Además, Fernando Alvarado y los hermanos Bravo no acudieron y solicitaron que se difiera la diligencia. Algo que analizará la Fiscalía y tomará inmediatamente la decisión a fin de que sea escuchado en la versión. Pide que no se ha preparado a su debido tiempo con el informe para poder contradecirlo. Fiscalía debe considerar, señalará nuevo día y hora inmediatamente y estamos esperando al resto de personas que tienen que rendir versiones.
Más noticias, autoridades investigan cómo los 2 hombres que murieron tras caer de un avión comercial y cuyos cuerpos aún no han sido identificados se hayan infiltrado en el tren de aterrizaje de la aeronave que tenía como destino Estados Unidos. La Fiscalía no descarta una posible complicidad con personal del aeropuerto Guayaquil. Durante un poco más de 1 hora, las actividades del aeropuerto de Guayaquil se suspendieron totalmente. Esto luego de que uno de los trabajadores de la terminal alertara sobre la presencia de 2 cadáveres en la pista de aterrizaje. De inmediato, personal de socorro del aeropuerto se movilizó hasta el punto del accidente para corroborarlo. 2 hombres yacían sin vida en el extremo sur de la pista. Testigos aseguraron que los sujetos cayeron de un avión en el momento en que éste despegaba. A lo que sale el avión comercial, se ven 3 bultos que caen del avión por la parte de atrás. A esta altura más o menos cayeron los bultos. Ya cuando la gente se acercó acá no eran 2 bultos, eran 2 personas que estaban ahí todavía agonizando. Personal de criminalística y de fiscalía llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, que hasta el momento no han sido identificados puesto que no se encontró ningún documento. Según las primeras investigaciones, los hoy fallecidos habrían querido llegar hasta Estados Unidos viajando en el tren de aterrizaje posterior de la aeronave en calidad de polizones. Había huellas en la llanta, se sujetaron, se agarraron, ingresaron al tren de aterrizaje. Cuando el avión comienza a despegar, llega aproximadamente unos 300 metros de altura, se abren las compuertas y los ciudadanos caen. El avión de la compañía LATAM que cumplía la ruta Guayaquil-Nueva York fue obligado a regresar para ser sometido a las pericias respectivas. Ahí se determinó que los 2 sujetos abordaron el avión en Guayaquil. No se descarta que lo hayan hecho en complicidad con personal del aeropuerto, asunto que es motivo de investigaciones. ¿Cómo logran ellos ingresar al aeropuerto? ¿Cómo logran ellos entrar en estas partes del avión? Ya firmé el oficio viendo los videos, para ver qué personas tuvieron acceso, porque alguien tuvo que haberles dicho, súbete por aquí, va a haber un compartimento donde te puedas quedar. La compañía LATAM emitió un comunicado donde asegura: el avión despegó en itinerario siguiendo los estrictos protocolos operacionales y de seguridad, tanto de la compañía como de las autoridades aeronáuticas y operadores aeroportuarios. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte del personal de la terminal aérea de Guayaquil sobre el arriesgado viaje de estos 2 sujetos cuyas edades oscilan entre 25 y 30 años, viaje que terminó en tragedia. Carlos Acoto, 24 horas. Y se ratifica la suspensión del servicio de transporte público interprovincial a partir de las 0 horas. Autoridades del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Tránsito no lograron llegar a un acuerdo con la FENACOTIP. En la sede de la Federación está Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, compañeros en estudios, amigos televidentes. Efectivamente, el transporte inter e intraprovincial quedará suspendido a partir de las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos de este martes 27 de febrero de 2018. Así lo dieron a conocer los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP, a pesar de haber tenido una reunión desde muy temprano con representantes del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Tránsito. Escuchemos al presidente de la Federación. Queremos el cumplimiento, en primer lugar, del pago de la compensación que el gobierno debe a la transportación de 79 millones de dólares. No hay solución todavía, no hay un planteamiento que realmente ayude a solucionar el problema. La suspensión de este servicio se debe a la falta de cumplimiento de ciertas peticiones, entre ellas, por ejemplo, la falta de control a la ilegalidad de las unidades. También dicen que no se ha definido el valor de subsidio del 50% a los grupos vulnerables. Dicen que ellos han asumido este rubro desde el inicio. Sin embargo, la medida, plantean, podría ser levantada de cumplirse 2 opciones. La primera, la reunión con el presidente. Le hemos dicho que si mañana los ministros que tienen que ver con el tema se reúnen con nosotros y se comprometen directamente a resolver cada uno de los puntos, en ese momento suspendemos la medida. Sin embargo, señalan que de no ser atendidos por el presidente o los ministros encargados de estas temáticas, la medida se podría repetir, esta vez con un lapso mayor a 24 horas. Con esta información regresamos con ustedes a estudios. Una buena noche. Gracias, Daniela. Buenas noches. Y recordamos, mañana paro del transporte inter e intraprovincial.
El gobierno exportará 2.88 millones de barriles de crudo en una nueva venta spot con la que esperan obtener ganancias y que el petróleo ecuatoriano se mantenga vigente. Petroecuador realizará la segunda venta spot del año y la tercera en el gobierno del presidente Lenín Moreno. La primera fue por 2.160.000 barriles, en la cual se obtuvo un premio de 51 centavos. La segunda fue por 3.600.000 barriles, en la cual el precio fue WTI menos 18 centavos. Y hoy vamos a sacar 2.880.000 barriles. En esta venta spot se espera un ingreso aproximado de 165 millones de dólares. Con esto, la empresa estatal realizará la entrega en 8 cargamentos. De 360.000 barriles cada uno. Busca mantener la vigencia del crudo ecuatoriano en el mercado internacional. Al mismo tiempo que actualiza de forma permanente el valor de este crudo en el mercado. Esto, considerando además la sanción que tiene el petróleo ecuatoriano, refleja un claro objetivo en las intenciones de política de comercio internacional para el crudo. Nosotros queremos tener una valoración de nuestro crudo en el mercado internacional, de tal forma de saber dónde debería estar el premio o el castigo de nuestro crudo. Es importante porque también eso afecta a los contratos de venta a largo plazo. Las autoridades puntualizaron que al momento hay más de 30 firmas que están inscritas para participar de la venta spot y no descartan próximamente realizar otro proceso de venta spot. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El nuevo titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social propuso transparencia y solvencia en el manejo de la seguridad social. Asimismo, anunció que actualizará los estudios actuariales de la entidad y se mostró a favor de dar a conocer las cifras de estos que hoy son reservados. Es el nuevo presidente del directorio del IES, Manolo Rodas. Él es oficialmente quien reemplaza a Richard Espinosa casi 3 meses después de que éste renunciara al cargo. Rodas fue funcionario de carrera del Servicio de Rentas Internas y ahora está frente al Instituto de Seguridad Social. Aquí habló de su consigna y los ejes de acción. Ya como eje vertebral, como eje central, la transparencia en la gestión. Esto además porque son 3,6 millones los afiliados a la Seguridad Social y 482.000 los jubilados que dependen del IES y su correcto manejo. Son los actores principales del desempeño y el funcionamiento de la institución de la seguridad social. Y dijo que está a favor de transparentar las cifras de estudios actuariales que hoy son reservados. Pienso que lo que mejor le puede hacer a la gestión, a los jubilados y a los afiliados, es que estas cifras se conozcan. Es fundamental realizar una actualización de los estudios actuariales. La toma de decisiones de la seguridad social tiene que partir de estudios actuariales actualizados. La deuda del Estado con la seguridad social por 2.880 millones de dólares, que por mucho tiempo no fue reconocida, lo es por él en su primer encuentro con los medios. Ya el señor presidente de la República en su momento anunció que a partir del año 2019 existirá o se implementará el plan para ir pagando esta deuda que ya no está en discusión. Quien lo precedió, Richard Espinosa, tuvo una observación por parte de la Contraloría General del Estado debido a la eliminación de la deuda en los balances de la institución. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Este miércoles la Asamblea deberá elegir entre un periodista, un sacerdote y un representante de los trabajadores para integrar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ellos conforman la terna 6 que envió el jefe de Estado. No ha ocupado cargos públicos y no tiene pasado político. Eduardo Mendoza Paladines, abogado y periodista que podría convertirse en uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabeza la terna 6 enviada por el presidente Moreno. Es fundador de Radio I-99. Del 2004 al 2006 fue presidente del Círculo de Periodistas del Guayas, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Guayas y actualmente es presidente nacional. Organizaciones sociales de Azuay mocionaron el nombre de un sacerdote y el presidente Lenín Moreno acogió el pedido. Marcos Matamoros sigue en la terna. Fue párroco de Santa Ana, Cuenca, promotor social del municipio de Cuenca en el 2010, también analista político del Ministerio Coordinador de la Política en el 2013. Es profesor universitario en Cuenca, además columnista.
Y la terna la finaliza Uber Delgado. Es abogado, trabajó para el gobierno provincial de Esmeraldas, fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Operadores de Equipos Camineros y fue electo parlamentario andino alterno por Alianza País. Si hay consenso este miércoles en el Legislativo, uno de ellos, un periodista, un sacerdote o un representante de los trabajadores, integraría el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Dayana Monroy, 24 horas. La canciller María Fernanda Espinosa pidió acercar los mecanismos de los derechos humanos a la ciudadanía, a los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a los jóvenes y a las organizaciones de la sociedad civil, con lo que se busca profundizar la democracia participativa. Lo dijo en Ginebra durante su intervención ante autoridades de las Naciones Unidas y representantes de países y organizaciones internacionales en el marco del panel de alto nivel sobre los derechos humanos. Agricultores y camaroneros apoyan la legalización para el uso del agua, sin embargo piden una diferenciación en el cobro para su actividad. Según la Secretaría Nacional del Agua, quienes no cumplan con la regularización serán sancionados. La Secretaría Nacional del Agua ya tiene un aproximado de lo que recaudaría, 28 millones de dólares anuales por el cobro del agua cruda que se usa, por ejemplo, para regar los sembríos. Senagua recuerda que los valores para riego son desde 0,00004 centavos de dólar por metro cúbico para los que rieguen sembríos considerados en el rubro de la soberanía alimentaria y consuman más de 5 litros, hasta 0,00011 centavos de dólar por metro cúbico para el riego productivo que consuma más de 50 litros. Para Clever Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura de la Zona 2, la legalización es correcta, pero no se debe satanizar a ciertos sectores. El sector bananero en particular son 180.000 hectáreas. Del universo de área que hay con riego, que según los datos del ministro Cholango es 1 millón de hectáreas, representarían apenas del 18%. Entonces, no se puede estigmatizar a un solo sector como el acaparador del consumo del agua. El agricultor rechaza las sanciones impuestas por la no regularización, que en algunos casos llegan a los $50,000. Y hay muchos casos ya donde se han impuesto esas multas. En mayo próximo se cumple el plazo para la regularización, trámite que además deben hacer los camaroneros, recuerda el gobierno. Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Camposano, lo refuta y señala que por ley el sector no debe pagar por el agua que usa. Nosotros no captamos agua, nosotros hacemos uso no consultivo de agua. Por tal razón, explica Camposano, el agua es el medio en el que vive el camarón. Es como que mañana usted quisiera cobrar o regular el oxígeno que respira el ganado. La tarifa de agua cruda hace 45 años no se actualizaba, según el gobierno. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias, los 11 fallecidos que dejó el accidente ocurrido el fin de semana fueron velados en Babahoyo y Guayaquil. Sus familiares y amigos lamentan las consecuencias de esa tragedia. Todos los integrantes de la familia Macías Menoscal murieron. 5 de ellos fueron velados en Babahoyo, provincia de Los Ríos, y otros 5 en Guayaquil, víctimas de un fatal accidente que ocurrió este domingo, cuando la familia viajaba de regreso de un día de campo. Los Macías Menoscal copaban la cabina y el balde de este furgón, que regresando a Guayaquil desde Babahoyo se impactó contra un tanquero. El conductor del furgón perdió el control cuando uno de los neumáticos estalló. Ellos vinieron de Guayaquil, de la isla Trinitaria, con pasajeros atrás, y nadie les dijo nada. El fatal resultado, 11 personas fallecidas, 8 menores de edad y 3 adultos. Además, otros 2 se encuentran en estado crítico y con pronóstico reservado en una casa de salud en Babahoyo. El conductor del tanquero se dio a la fuga. El estado de los 2 es un estado crítico que debe tener una evolución inmediatamente en cuidados intensivos, tanto pediátrico y como también adulto. Tras realizar las autopsias, los otros 5 cuerpos que permanecían en la morgue de Babahoyo fueron trasladados hasta el sector de la isla Trinitaria en Guayaquil, donde fueron velados debajo de una carpa que se colocó en la calle y en medio del lamento de sus familiares y vecinos. Muy consternados porque eran unos amigos de la comunidad, muy dolidos porque se nos fueron. Los 11 fallecidos pertenecían a una comunidad evangélica y en su viaje no tuvieron problemas con los controles de tránsito pese a que circulaban con exceso de pasajeros. Carlos Acoto, 24 horas.